Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después de un par de semanitas que hemos estado de vacaciones, he estado por Cádiz, un poquito por Italia también con la familia y he tenido que parar un poquito las entrevistas porque no se puede llevar todo para adelante, como se suele decir. Y nada, pues ahora hemos recuperado las entrevistas, las 70 y tantos, no recuerdo cuál es exactamente, pero tenemos a un grande aquí de lo que es la literatura y la divulgación, como es Alfred López. ¿Qué tal, Alfred? ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísimo de estar aquí y de que me haya tocado el turno de poder estar, bueno, charlando un ratito contigo. Pues Alfred, yo estoy encantadísimo porque Alfred es un máquina, como se suele decir, alfredlopez.es, ahí os dirigí, ya su cara me resultaba conocida cuando lo vi en redes sociales y dije, Alfred, después de todo lo que ha hecho, yo lo tengo que tener en lo que es el programa, porque es interesantísimo todo lo que hace. Él es autor de varios libros de divulgación que se han convertido en referentes de género. Nos acercamos al corazón de sus obras en esta entrevista, en esta charla, en esta conversación, en este coloquio, como me gusta a mí llamarlo, su origen, su función, lo que implican para él como creador y lo que significan para los lectores. Porque Alfred, ha escrito obras como El nuevo libro de los porqués, 101 expresiones de toda la vida, ha escrito obras maravillosas que está hecha desde para niños como para adultos y que nos responden a muchas preguntas del porqué de muchas cosas que creemos saber, pero después al final nos damos cuenta de que no tanto, ¿no, Alfred? Sí, 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 yo soy un tipo muy curioso desde muy jovencito y siempre he estado recopilando curiosidades y bueno, y desde hace unos años que las estoy compartiendo también en los libros, redes sociales, blogs y en los libros. Y bueno, yo creo que a todo el mundo lo que es el tema de las curiosidades a todos les gusta. Sea de a ver, curiosidades etimológicas, sean curiosidades históricas, de ciencia, de cualquier cosa, a todo el mundo hay algún tipo de curiosidades que le gustan. Entonces, bueno, yo soy un recopilador de curiosidades y bueno, y soy como aquel que dice, una máquina de hacer o de crear cuñados ilustrados. O sea, que los cuñados a la hora de la sobremesa que abren con fundamento. Muy bien, aquí está Alfred López que escribe libros, como digo, para todos los públicos. ¿A ti qué te aporta en lo que es tu literatura poder escribir para todos los públicos? Porque no es tan fácil. No, no, no es fácil. Bueno, yo hasta ahora había escrito solo para público adulto, ¿no? O sea, mi saga de libros que ya está listo, que todo lo sale, que todo lo sabe, perdón, surgió del blog, el blog se llama del mismo modo, el blog ahora va a cumplir 20 años, soy uno de los primeros blogs que se crearon sobre el mundo de las curiosidades en castellano. Y bueno, la vida me llevó a que se hiciese muy grande y que empezase a divulgar y a mostrar todo aquello que había estado recopilando durante tantísimo tiempo, primero en el blog y luego a través de los libros. Yo nunca había catalogado por edades mis libros, yo hacía mis libros, mi contenido, y sé que mis libros, por ejemplo, el primero, el que dio nombre a todo, que ya está listo, que todo lo sabe, sé que se lo pasaban también a los más pequeños, ¿no? A los chavales y chavalas que les gustaba y lo compraban mucho para esa edad, aparte de que el lector tipo era el adulto, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que nació mi nieta. Yo ahora tengo una nieta de 3 años que yo me planteé, digo, llegará un momento en el que ella empezará a plantearse preguntas y como sea tan curiosa como lo era yo cuando era pequeño, querrá saberlo el porqué de todo. Y entonces le escribí el último libro que he escrito, que es el nuevo libro de los porqués, lo he escrito dedicado para ella, o sea, para todos los niños, niñas, y se llama El nuevo libro de los porqués porque yo cogí como referencia un libro que cuando yo era pequeño era mi libro de cabecera, que era el libro de los porqués. Aquellos que nacimos ya unas cuantas décadas, nos acordaremos, ¿no? Tenemos de referencia esa del libro de los porqués. Había incluso una colección de cromos que era de la Casa Bimbo, que era los cromos de los porqués de todo. Y entonces he hecho como una recopilación de lo que
leer aquello, recuperar aquel espíritu de aquella divulgación y lo que he querido traer a los días de hoy, ¿no? Y este es el último libro. Pero me he dado cuenta que la escritura para niños es muy diferente que la escritura para mayores. Claro, ahí tuve yo que hacer también todo un juego de aprender a escribir para los niños. No se les puede explicar las curiosidades, aunque mis libros habían sido leídos por niños de 8, 10, 12 años. Mis libros de Ya está listo, que todo lo sabe, o de toda la saga, como no estaba dirigido para ellos, estaba escrito pues en mi lenguaje normal de explicar las cosas, de divulgar las cosas, ¿no? Pero cuando escribí para los más peques, aunque este libro de los porqués abarca desde los 4 o 5 años cuando se aprende a leer hasta los 8 o 10, bien se puede leer, pero me di cuenta de que había que hacerlo con un lenguaje nuevo y ahí tuve todo ese proceso de aprendizaje para escribir y sobre todo, como ves, me enrollo mucho, pues hacerlo todo muy conciso para que los peques pudiesen leerlo en unas explicaciones muy cortitas. Muy bien. Yo veo que tú tienes ahí detrás el libro de los porqués, el nuevo Sí, libro de los porqués. ¿Me sí, lo puedes tengo aquí, enseñar, por sí, favor? sí, lo cojo de aquí, que lo tengo también aquí, Muy bien. Pues el ahí nuevo está el libro. nuevo libro de los porqués. Ese libro tiene una ilustración fantástica de portada, que a mí me gustan Sí. mucho las portadas cuando son sugerentes y demás. Ese colorido, ese tono celeste, ¿a qué se debe todo ese... irá lo que es los componentes de la ilustración en Los, sí? los componentes de las ilustraciones son muy sencillos. Un niño y una niña con sus mascotas, el mundo y luego un montón de ítems de las cosas que se pueden encontrar, como el espacio, porque este libro toca pues temas de anatomía, el cuerpo, o sea, el cuerpo humano, habrá también de un poco de astronomía, del espacio, yo qué sé, porque la Luna no es un planeta y que es un satélite, y explico el por qué, y cosas así, porque el cielo es azul, los típicos, ¿no? Entonces, toca un poquito. Quiero comentarte que esta portada, lo que es tanto la portada como el interior del libro, en cada página hay una curiosidad con el título, su pregunta, la explicación, que ya te digo es cortita, y una ilustración. Pues todo lo que es el libro y cada tema tiene un color también para que se pueda diferenciar. Se puedes encontrar un montón hablamos también del universo y tal. Todo lo que es la maquetación tanto de la portada como del interior lo ha hecho un servidor. Perfecto, pero ¿lo has Porque autopublicado o...? este es un libro autopublicado. Yo tengo 9 libros publicados, de mis 9 libros publicados, 7 son autopublicados. Entonces, junto con mi pareja, Eva Núñez, que ella es novelista, ella escribe novela negra, pues nos hemos puesto a eso, a maquetar, a diseñar, aparte de escribir, ¿no? Cada uno su libro, pues luego lo que es la portada, lo que es los interiores, también nos digamos, ya que también tenemos entre todo ese universo de lo que me dedico yo a la divulgación, a la creación de contenido en redes, trabajo en radio y televisión, soy colaborador habitual de estos medios, escribo en blogs, hago podcast y tal. También tengo un pequeño sello editorial que se llama Aleva Ediciones, que junto con mi pareja ayudamos a otros escritores noveles para que en el proceso de lo que puedan necesitar, ¿no? De corrección tipográfica, en lo de que es la cuestión de maquetación, revisión de textos si quieren presentar un texto para un concurso, etcétera. Entonces también nos dedicamos a ello. Entonces, bueno, este es el último libro que he sacado. Te ha llamado la atención la portada, la cubierta, y comentarte eso. Y también que quiero destacar de este libro, que es el primero de una colección que quiero empezar, que es Pulsión Aprende con Curiosísimo, porque quiero sacar una línea de libros dedicados única y exclusivamente a los más pequeños.
Perfecto. Al Eva, que entiendo yo que es Alfred y Eva, Y la Eva, pareja. sí, ahí está, sí. No Muy nos, bien. no nos hemos roto mucho la cabeza. No, no, pero suena bien, suena bien. Sí, sí, Y yo, bueno, a ver, yo siempre que se menciona aquí a algún escritor o escritora, pues yo le tiendo la mano y te pido, por favor, que tú hables con Eva, a ver si quiere pasarse por aquí y se tener lo una digo. entrevista conmigo. Tú Sí, coméntaselo, ¿vale? Ábreme esa yo se puerta lo... para no tener que Sí, tocar en frío sí, y no, no, ya, no. pues se Sí, lo porque comentas y tal. además ahora acaba de publicar su tercera novela que se llama Muerte en Enigmaland. Como Sí. digo, ella escribe de novela negra y sobre todo la gente que sea apasionada a las tipos de historias como Agatha Christie, le gustará mucho las novelas de Eva, porque va muy, muy por ese rollo, por ese estilo de narración, pero en nuestros días, claro, todo Ujú. ocurrió en nuestros días. Pero yo voy a abrir ese puente para que podáis también estar en contacto entre vosotros y que puedas entrevistar en tu programa. Perfecto, me voy a lanzar a la piscina. ¿Es autora de Sí, Aprende a matar? sí, ¿Es aprende autora de La boda de Samantha Parker? también lo es. Ujú, Perfecto. sus dos Entonces he hecho primeras una novelas. investigación Sí, 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 veo adecuada. que has hecho los deberes, has hecho los deberes. Sí, 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 sí. Pues eso está bien siempre, hacer los deberes. Ahora te voy a pedir, por favor, que me Sí, enseñes en 101 expresiones de toda la vida sí, y que me expliques un poquito, porque ahí te adentras en el uso del lenguaje, ¿no? En diferentes sí, usos del lenguaje que quizá damos por sentado. ¿Tú cómo sí. seleccionaste esas expresiones en concreto y qué criterios usaste para decidir cuáles entrarían y cuáles dejarías fuera del libro? Eh, este tiene un componente muy, muy sentimental, muy personal. Y además es que me has dado ¡ay! Me has dado en El la patata, pellizquito, el el pellizquito. pellizquito, me has dado el pellizquito. Y no me quiero emocionar, no me quiero emocionar, porque este libro Escúchame, salió, Alfred, perdóname que te interrumpa, pero aquí estamos para emocionarnos, ¿eh? sí, ya, pero yo es que soy muy fácil de emocionar y de lágrima fácil. Este libro salió en diciembre pasado, perdón, no salió en diciembre, salió en febrero, en este febrero pasado, perdón, ya va por su segunda edición además, y este libro nació eh, por un suceso que ocurrió en diciembre pasado, en diciembre de 2024, que fue el fallecimiento de mi madre. Mm. Mi madre falleció el 12 de diciembre con 96 años, muy vivida, mucho, mucho. O sea, que no podemos decir, ay, ha pasado de repente y tal. No, 96 años. O sea, ha vivido la rehostia, y perdón por la palabra. En los últimos 4 años estuvo malita. A raíz del COVID y todo eso, ella vivía sola y tal, pero a raíz del COVID empezó a ser una mujer, se convirtió en una mujer dependiente. Entonces, somos 5 hermanos, 2 hermanos, 3 hermanas. Nos organizamos y cada día de la semana, cada día iba uno de nosotros, de lunes a jueves iba uno diferente y de viernes a domingo iba otro, siempre nos íbamos turnando. Cuando me llegaba mi turno, mi madre siempre me tenía preparada una hojita de papel con una expresión que ella se acordaba de cuando era joven o que había escuchado en una de estas novelas que dan al mediodía, por ejemplo, La promesa, de estas novelas que son de tiempos atrás, donde los personajes, hay muchos personajes que hablan con chascarrillos, con expresiones ya hechas, ¿no? Que era el lenguaje que se utilizaba antiguamente. Antes, Ujú. las conversaciones, el 90% de las conversaciones se basaba en frases ya hechas, ¿no? Porque, bueno, nuestros antepasados no tenían el nivel bueno, de educación y cultura que tenemos nosotros de aprendizaje. A lo mejor sabían mucho más que nosotros, ¿no? Pero no habían ido a la escuela la gran mayoría. Pues bien, mi madre me pasaba ese papelito, siempre tenía alguno anotado y me preguntaba, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto qué significa? ¿No? Que lo he oído, me he acordado, y yo pues se lo explicaba y eso le buscaba el significado, si en ese momento no lo sabía, pues le buscaba el significado, se lo explicaba y tal. Pues falleció mi madre
y mi propósito fue recuperar todos esos papelitos que los tenía guardados yo y recopilé. Y eran 101 papelitos con 101 expresiones. Las 101 expresiones que están recogidas en este libro son las expresiones que mi madre me preguntó y que, bueno, que quería saber. Y este libro está dedicado íntegramente a ella. En cada página tiene la expresión, tiene su significado arriba, la expresión, el significado literal, el origen, la explicación del origen y curiosidades que pueden haber, y al final siempre pongo en cada página en una frase para ponerla en contexto, sobre todo para las nuevas generaciones, para que sepa en qué contexto se utilizaba cada una de estas expresiones. Por eso son 101 expresiones, no son 100, ni 99, ni 150, son 101 porque fueron los 101 papelitos que mi madre en estos últimos años me estuvo dando porque quería saber ella. Y ese es el componente sentimental que tiene, tan sentimental que tiene y tan especial que tiene este libro. Este libro se coló por medio. Yo estaba trabajando en porque este era el que salió en abril, coincidiendo con el Día del Libro, San Jordi aquí en Cataluña, salió un poquito antes para poderlo promocionar y tal, pero cuando falleció mi madre el 12 de diciembre decidí anular las navidades familiares, no estaba yo para celebraciones y tal. Me cogí un apartamentito en la costa, aquí en la costa del Maresma, que está muy cerca de donde vivo, y allí con Eva, con mi mujer, bueno, nos fuimos a pasar las fiestas, pero yo con mi portátil, y ahí me puse yo a recopilar todos aquellos papelitos y a escribir, y bueno, en cuestión de unas semanas acabé este libro que el 1 de febrero vio la luz. Pues mira, me emocionas a mí también. La Me historia emociona de a mí este libro. también. Lo primero, darte mis condolencias y gracias por Muchas gracias. contar la historia esta, ser fuerte y contar esta historia. Me transmites esa emoción que has sentido. Yo, a ver, ¿cómo te diría? Salvando las diferencias de una madre, ¿no? Porque mi madre está viva, ¿no? Tiene 72 años, 73. Mi abuela falleció a finales de año, principios de año, de este año, vale. perdón, y tenía 103 años. Entonces existe 103, una serie de paralelismos. Yo fui a sí. Cádiz, estuve con ella, estuve teletrabajando en su misma habitación y tal, y me recordaba un poquito eso que tú comentabas de lo que es la vida, ¿no? Es decir, no existe una edad para morir. Los que están aquí podemos creer que estamos preparados, pero de alguna manera es muy complicado y esto va a estar siempre ahí, ¿no? Ese pedacito que esa persona se lleva consigo misma, ¿no? Es decir, de nosotros. Y es una parte de nuestra historia, en el caso de una madre, es una parte amplísima. Entonces, por eso te quería transmitir yo esas condolencias y darte las gracias por contarnos este detalle, y estoy seguro de que tu madre estará orgullosísima de esas 101 expresiones que tú has puesto en tu obra. Y nada, yo te quería hablar un poco porque tú has comentado el tema de la cultura y a mí me llama mucho la atención porque estoy aquí con mis anotaciones, ¿no? Creo que hay una, no sé cómo te diría la palabra, hay un error, ¿no? Muy común que dice, este es un inculto, ¿no? Es decir, esas personas de campo, esas personas que tal, que parece que no sepan hablar. Y después llega un momento que te demuestra lo que sabe, es decir, te hace una casa, te hace un tal. Esa confusión que existe con la cultura, ¿a ti qué te sugiere eso? Pues que al final los incultos vamos a ser los que tenemos más estudios, en el sentido de que la cultura no es solo el haber ido a un colegio, haber ido a la escuela, haber estudiado, haberse sacado una carrera y 40 másters. No. La cultura está ahí, el aprendizaje y el saber está en aquello que uno, en la esponja que tiene, el poder de aprendizaje que tiene uno. Y ya antes lo he comentado, antes no tenían estudios, pero eran mucho más sabios que nosotros. Tenían que utilizar esas herramientas que tenían para poderse comunicar, ¿no? Y como a lo mejor no tenían un lenguaje fluido porque a lo mejor no habían estudiado y tal, pero con las
con las palabras que sabían y con lo que sabían, pues montaban sus conversaciones y utilizaban, pues, ¿qué? Comodines para que les sería mucho más cómodo, porque les servía para hacer referencia a aquello a lo que querían referirse, ¿no? Y la utilización de expresiones, ahí está. Los refranes, el refranero popular, sobre todo el refranero español, está lleno de joyitas en el sentido de que no tenían estudios. Una persona mejor que se dedicaba al campo, a sembrar, a cosechar, solo tenía que mirar al cielo y mirar un poquito las estrellas y saber si iba a tener una buena cosecha, si iba a tener una mala cosecha, si iba a llover al día siguiente, si iba a ser un año de nieves. Y entonces solo tenía que aplicar aquellos refranes que ya nacían, tantísimos refranes relacionados con lo meteorológico, ¿no? Y así montaban sus vidas y tenían sus vidas alrededor de eso. Y, ostras, que hoy en día con el cambio climático, a lo mejor aquello del 40 de mayo no te quites del sayo ya no se puede cuadrar porque ese frío pues a lo mejor se va un poco antes, que el 40 de mayo es el 9 de junio, siempre se decía que hasta la primera semana de junio no empezaba los días de calor. Hoy en día ya se adelanta, hoy en pleno mayo ya hay personas que están en la playa, ¿no? Pero entonces sí que servía esto, ¿no? El año de nieves, año de bienes, pues, ostras, se aplicaba, porque si a principio de año o durante el invierno había nevado, sabían que esa tierra tenía el agua suficiente y estaba hidratada suficiente para a lo largo del año no tener que gastar demasiados recursos hidrológicos en regar, porque ya esa tierra estaba muy hidratada. Por eso era un año de bienes, porque ese año iría muy bien, porque la tierra, gracias a la nieve que había caído, había chupado. Otra cosa es que te nieve en medio de una cosecha y te la eche a perder, ¿no? Claro, pero claro. En tiempos de que no hay cosecha, que esté nevado, que normalmente en invierno no son tiempos de demasiadas cosechas y tal, y que nieve, y es todo ese agua cuando bueno, luego de ese, perdón, ya se descongela, se va y se filtra a la tierra esa la tiene y crece mucho mejor, ¿no? Entonces, todo esto era sabiduría popular a través de los refranes, a través de las expresiones, de los chascarrillos, de todo. La gente pues sabía. La gente se explicaban, no tenían tele, no tenían radio, estoy hablando ya de hace siglos, no tenían radio, no tenían tele, pero la gente transmitía de forma oral y muchas veces con canciones los noticiarios de los pueblos. De ahí los juglares, de ahí los que de esto, pero por ejemplo, te voy a explicar yo que soy un tipo de curiosidades, te voy a explicar una curiosidad. Hay un término que todos conocemos, que es el término villancico. El villancico lo cantamos hoy en día solo en Navidad. Pues el villancico se canta durante prácticamente todo el año, se debería cantar. ¿Por qué? Porque villancico eran canciones que se cantaban en las villas, de ahí villancico. Y eran las canciones, las típicas canciones, que era un recopilatorio de lo que había ocurrido en una villa, en una aldea, en un lugar, a lo largo de todo el año. Quién se había muerto, quién se había casado, quién se había peleado, etc. ¿Qué ocurrió? Que la gente, inmensamente, la mayoría de gente no sabía escribir, no sabía leer y tal, y entonces una forma de explicar las cosas que habían ocurrido tanto en ese lugar, en esa villa, como en las aldeas de alrededor, era cantando. Y lo memorizaban muy bien y se iban transmitiendo, ¿no? Pues ha pasado esto, papá, y lo cantaban. Se dieron cuenta los señores de la iglesia, que son los evangelizadores, se dieron cuenta de que, ostras, nosotros estamos aquí dando la matraca para evangelizar a la gente y no hay manera de que se queden con los conceptos que les estamos explicando, de que si Jesús nació en un establo, lo pusieron a dormir en un pesebre, que estaba San José y que estaba la Virgen María y que vino el ángel anunciador, etcétera, etcétera, etcétera. Ostras, y con lo que... ¿Qué hacemos? Pues se lo vamos a explicar
cantando. Y fue cuando la iglesia, los evangelizadores, convirtieron aquellas tonadillas, aquellas canciones, aquellos villancicos que eran de explicar la vida y milagros de las gentes para explicar la vida y milagros de lo que había ocurrido con Jesús, durante el la año Virgen y lo que había y ese. ocurrido durante... Y Claro, de ahí perfecto. nos ha llegado a nosotros, no lo otro, no las canciones populares de lo que ocurría en los pueblos, sino las canciones ya convertidas en, ya modernas, pero convertidas en aquello que se explicaba lo que era lo que había ocurrido cuando el nacimiento de Jesús. ¿Qué te parece? Perfecto. Pues me parece magnífico como lo has explicado. Me parece perfecto. ¿Y tú crees que las nuevas generaciones se preguntan menos por qué que las antiguas o no? Curiosos hay entre todas las generaciones hay curiosos. Lo que ocurre es que las generaciones modernas creo que se lo preguntan, pero no sé si encuentran las respuestas adecuadas y verdaderas, porque si hay algo que les caracteriza es que quieren inmediatez. Necesitan inmediatez, necesitan, todo está diseñado para que todo sea muy rápido, para que todo se explique muy rápido. Yo tengo más seguidores adultos que jóvenes, porque a los adultos no le importa tragarse un minuto de explicación, mientras que a los jóvenes quieren que se lo expliques en 15 segundos. Y eso ya es muchísimo más complicado, según qué historia no se puede explicar, según qué origen. Entonces, necesitan inmediatez. Hoy tienen herramientas, hasta hace 4 días era Google la gran herramienta, hoy en día ChatGPT y todas las inteligencias artificiales, y preguntan y les consultan todo a ello. El gran error, que una gran mayoría de las respuestas que reciben son falsas. Entonces, ChatGPT, si no lo sabe, no te dice no lo sé. Te Sí, te responderá contesta lo que ve lo que le dé la conveniente. gana. Lo que Sí, le da la gana. es verdad, es Está verdad. programado para contestar siempre, Y lo que para sea, pero agradar, tiene. ¿eh? Y y para, para agradar. además, para contestar lo que a ti quieres que quieres escuchar. Entonces, ChatGPT va a buscar a las webs y a los blogs y a los contenidos que hay que están colgados. Esto no quiere decir que, aunque dice, es que va a buscar sí, va a buscar, pero el que va a buscar a aquello que tiene más respuestas, ¿no? Aquellos que son más populares, pero no siempre las cosas que son más populares son las verdaderas, porque yo te digo, yo explico una curiosidad y se comparte, se puede explicar, se puede compartir, pongamos 100 veces, pero alguien se inventa otro origen paralelo, pero que es mucho más divertido o mucho más diferente, pero mucho más llamativo que lo que yo he explicado, y se compartirá no 100 veces como se ha compartido lo mío, sino a lo mejor se compartirá 1500. Pues ChatGPT no irá a buscar, porque el ChatGPT no sabe quién es el experto verdadero en ese tema, sino va a buscar quién es el que, cuál es la respuesta, y dirá, aquí hay, esta respuesta es la que más gente está compartiendo. Sí, Pues esta es la verdadera. claro. Y te la escupirá. Y eso es, vamos a hacer un paralelismo con una hamburguesería, un tipo de hamburguesería, tipo McDonald's, Burger King y tal. Son mucho mejores que el seller de Can Roca o que un restaurante, el Diverso de esto. No, pero hay más gente que va a comer al McDonald's que a Can Roca. Entonces, Claro. no quiere decir que sea mejor el McDonald's que Can Roca. Sí, 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 sí. Can Roca a final del año da comida para 300 personas, y McDonald's en un solo día ha servido a 3 millones. Claro, claro, En todo el mundo, me refiero. Entonces, claro. entonces, ¿cuál es mejor? Para gustar los colores, ¿no? Habrá quien diga, yo prefiero la comida de McDonald's que la de Can Roca. Pero si somos prácticos y somos
un poco coherentes, sabemos que es mucho más, mejor, más sano, etcétera, la comida del señor de Carne Roca que el Sí, de sí, sí. McDonald's. Pero sin embargo, hay más personas que van allá. Pues lo mismo. Si tú le preguntas una cosa, irá al que tiene más respuestas, Ujú. no a quien Sí, a la tiene, que tiene más a quien tiene a efectiva, lo ¿no? mejor la verdad. Claro, Sí. es decir, es que yo, por ejemplo, no me gusta llamarlo inteligencia. Yo Es decir, tampoco, para yo mí no soy es una muy inteligencia, enemigo. para mí es yo soy enemigo de hablarlo de inteligencia artificial. Es decir, para mí no es una herramienta inteligente, para mí es un gran buscador y un gran buscador de soluciones, Sí. pero soluciones prácticas más que teóricas, Sí. digamos así, porque es lo que tú comentabas. Es decir, a ti te va a decir, oye, ¿cuántos son tanto más, tanto menos, tanto? Te va a dar una respuesta, sea correcta o incorrecta, pero te va a dar. Y cuando tú le remates, te dice, tienes razón, Alfred, tienes razón, me he dado cuenta, discúlpame, es que tengo otra respuesta para ti. Como decía, no sé si era Groucho Marx, ¿no? Esta es, son mis principios. Si no te gusta, tengo más, ¿no? Sí. O sea, son mis principios. Si no le gusta, tengo otros. Tengo más, ¿no? Entonces, esto es un poco igual, ¿no? Pero con la respuesta. No obstante, pasamos un poquito a esto es curiosísimo, que son 366 nuevas cosas, y reúne una curiosidad para cada día del año. En un año bisiesto, entiendo incluso. ¿Cómo fue el reto de mantener variedad, sorpresa, calidad durante 366 entradas? Porque claro, eso te llevaría un tiempo bonito, ¿no? Pues sí, este es mi antepenúltimo libro, este lo publiqué en el 2024. Es un libro, es una recopilación de eso, de 366 curiosidades. Nunca me dejó atrás el año bisiesto. Y este seguía un poco la estela de mi primer libro, mi primer y segundo libro, que era Ya está listo que todo lo sabe y vuelve listo que todo lo sabe. Ya está listo que todo lo sabe, mi primer libro se publicó en 2012. O sea, mira si ha llovido. Y con todo y con ello, con haberse publicado en 2012, sigue estando siempre entre los 50 más vendidos de Amazon de su categoría. Es un libro que, bueno, que es mi book insignia, es mi marca, mi blog se llama Ya está listo que todo lo sabe, y entonces es un poco, yo hasta durante mucho tiempo pues he sido el listo que todo lo sabe. Lo que ocurre es que cuando llegó tiempos de pandemia y me registré y me abrí una cuenta en TikTok, no llegaba para ponerlo de eso de ya está listo que todo lo sabe. Por ejemplo, yo en Instagram era ya está listo que todo lo sabe. Bueno, ya está listo que todo lo sabe. 2, porque el 1 me lo sacaron porque había sacado hace unos años un libro sobre divulgación sexual y me lo echaron atrás porque la palabra sexo salía ahí. Instagram, pues me lo echó atrás. Tuve que sacarme el 2. Pero no cabía todo el ya está listo que todo lo sabe, y entonces me tuve que buscar una palabra más corta que pues un poco pues también hiciese referencia a ese mundo de las curiosidades, y recuperé la palabra curiosísimo. La palabra curiosísimo era el título que debía tener mi blog cuando lo creé. Yo creé el blog en enero de 2006. Ahora cumplirá 20 años el blog, y se iba a llamar Curiosísimo. El blog se iba a llamar Curiosísimo. Pero en las navidades del 2005, o sea, previamente, unas semanas antes de abrir el blog, cuando ya los tenía todo preparado para abrir el blog y tal, en aquellas navidades estuve jugando una partida de Trivial con un grupo de familiares, amigos y tal. Yo tengo un problema. Yo no solo respondo, sino que explico. Yo cuando me hacen la pregunta, respondo y encima digo el porqué de papá, sí, esto fue en tal año porque tal, ¿no? Entonces, aquello que respondí 4 preguntas seguidas, con su respuesta y con toda su explicación, y uno del grupo me dijo, ¿entendiste que no lo sabe? Ostras, me gustó tanto la frase esa que anulé lo de curiosísimo, y el blog empecé a llamarlo Ya está listo que todo lo sabe, y ya se estrenó como Ya está listo que todo lo sabe, que además se estrenó en una plataforma que fue una de las pioneras
las plataformas pioneras en el mundo del blog, que era La Coctelera, que desapareció, pero... Sí, que sí, muchos... oye, yo era de La Coctelera. Tú eres de La Coctelera también. Y del rellano y sí, todo esto. Pues ¿sabes? yo nací en La Coctelera. Era de La Entonces, Coctelera. Yo, muchos de los que hoy en me has día... abierto un archivo oculto de Windows, pero de Windows 95. Pues sí. Pues muchos de los que estamos aún, de los antiguos blogueros que aún mantenemos blog y tal, de los que de entonces nacimos en la Coctelera, sí. Pues bueno, ese blog de La Coctelera en un principio se iba a llamar Curiosísimo, al final lo cambié por lo de Ya está listo, que todo lo sabe, que fue un acierto porque fue algo que me abrió las puertas en muchísima gente que me descubría, decía, es que ya no es el contenido, sino es que el nombre ya me flipa, y me convertí en eso, en el listo que todo lo sabe y tal. Y cuando lo de TikTok, volvemos ahora ya a 2020, a la pandemia, como no podía poner un nombre tan largo, o no quería poner tampoco solo el listo que todo sabe y tal, y al final puse Curiosísimo, y a partir de ahí funcionó muy bien, porque hasta entonces yo no había tenido muy buenas relaciones, entre comillas, con las redes sociales, no le dedicaba demasiado tiempo, pero la pandemia me ayudó a que le dedicase más tiempo, ya que estaba en casa, tenía que estar todo el día en casa y tal, pues le dediqué más tiempo a las redes sociales, a cuidarlas un poquito más, a crear más contenido en redes sociales, y con el nombre de Curiosísimo crecí muchísimo. Tanto que, bueno, los mismos señores y señoras de TikTok, pues bueno, se pusieron en contacto conmigo porque querían que fuese yo uno de sus TikTokers de referencia en lo que era en la divulgación cultural, etcétera y tal. Y bueno, y funcionó bastante bien, hasta que luego ya pasó la pandemia y esto fue durante la pandemia, y ya hubo muchísima más gente que se abrió otros canales, otros de esto, y entonces, bueno, ante la diversidad, pues bueno, pues uno ya se queda más ahí, mientras que no te hundas, mientras que te mantengas, eso es lo importante. Y el nombre de mi nombre en Instagram también lo cambié a Curiosísimo, en vez de Ya está listo, que todo lo sabe, lo cambié a Curiosísimo. Y cuando tenía que nacer este libro, en vez de seguir con la estela de Ya está listo, que todo lo sabe, vuelve el listo que todo lo sabe, el listo que todo lo sabe ataca de nuevo, que es otro de mis libros, pues le puse esto es Curiosísimo, aunque ya le pongo aquí las nuevas curiosidades de Ya está listo, que todo lo sabe, como un referente. El toque a TikTok, porque un poco nació gracias a todas aquellas curiosidades que yo había estado explicando en TikTok, la recopilación y tal, y he explicado aquí. Y este es el libro también, con una maquetación realizada por mi chica, por Eva, y la portada sí que tengo que decir que es diseño 100% de Eva. Perfecto, los colores de mi pareja. Me encantan los colores. Ella es la que hizo la maquetación de la portada, es diseño totalmente de ella. Ella es a la que se le ocurrió esta combinación de colores y bueno, de dibujos y tal. Y bueno, es curiosidad de todo tipo de temas, y uno para cada día del año. Hay personas que me dicen, yo no puedo aguantar solo leer una curiosidad cada día, yo me lo he pulido en una semana. Claro, pero bueno, pero también tengo personas que me dicen, oye, yo tengo un hijo que no le gusta leer, o tengo un hermano, o tengo un padre, o tengo que no le gusta leer, le he regalado tu libro, y como es una cada día, pues oye, que cada día se lee una curiosidad, y oye, y a final de año pues será un libro que se ha leído, y de no haberse leído ningún libro en un año, pues al menos este se lo habrá leído en un año. Sí. Y ya te digo que acercaos al blog de Alfred y a su página web, alfredlopez.es, sí. Y ahí encontraréis pues detalles muy interesantes y muy curiosos. Sí. Curioso que tengas libros para niños, sí. y curioso que tengas libros de que todo lo sabes, expresiones, etcétera, y de pronto se encuentre uno con un libro sobre política, ¿no? Es decir,
¿Eso te ha traído a ti problemas? Porque está tan polarizado hoy en día lo que es las redes y todo, que es o blanco o negro, desde mi punto de vista. ¿No te ha traído en ningún momento ningún tipo de controversia? No me ha traído ninguna controversia porque es un libro que lo publiqué en 2019 con el sello Almuzara. Este es uno de los 2 libros que tengo publicados con un sello editorial. Fue un encargo que me hicieron, contactaron conmigo. Yo por aquella época estaba escribiendo también, semanalmente escribía 4 artículos para Yahoo España, que luego se distribuía a Yahoo Global, y que era cuaderno de historias, donde explicaba curiosidades de la historia y tenía un buen puñado de curiosidades de políticas, ¿no? Pero bueno, llegamos a un acuerdo de escribir un libro que se titulaba Eso no estaba en mi libro de historia de la política, que es de la colección de Almuzara, que eso no estaba en mi libro y entonces hay de ciencia, de química, de historia, de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera República, etcétera, ¿no? Hay toda una colección. Y yo era historia de la política. Es un libro en el que ni es de derecha ni es de izquierda. Se explican las cosas tal y como ocurrieron. Ahí, si uno de derechas hizo algo malo, se explicará, pero si uno de izquierda hizo algo malo o algo bueno, también se explicará. Se explican las cosas, las anécdotas, las curiosidades, tal y como ocurrieron. Entonces, está dividido por diversos temas, y entre ellos hay un tema que está dedicado íntegramente a la transición española, ¿no? Todo el proceso de la transición, con algunas anécdotas, historias que hay muchas personas que me dicen, oye, yo viví aquella época y esto no lo sabía, ¿no? Digo, de ahí radica yo el investigar, el buscar información, el dar siempre algún dato, que eso es lo que podréis encontrar en cualquiera de mis libros. Siempre encontráis algún dato que normalmente no encontráis en otros libros que a lo mejor hablan sobre lo mismo o que explican lo mismo. Siempre hay algún dato porque yo siempre intento tirar un poco más del hilo de la historia, ¿no? Entonces, me gusta ir a la intrahistoria de la historia, como decía Unamuno, la intrahistoria de la historia, que además a veces es lo más apasionante, lo más divertido, ¿no? Donde está el jugo de la anécdota. Entonces escribí este libro, no he tenido ningún problema, no se me ha quejado nadie de derecha ni de izquierda. Yo creo es uno de los libros también de los que estoy más satisfechos también. Quedó una edición muy chula, y ahí está, además, que es un libro que lo podréis encontrar, si alguien tiene el Audible, pues lo encontrará en audiolibro en la página de Amazon de Audible. Pues ahí lo encontrará, porque además me han hecho ya hace años, ¿no?, que está en audiolibro, pero me han hecho un audiolibro que está muy bien hecho. O sea, perfecto. Perfecto, pues muy bien. Antes hemos hablado de ya estar listo, que todos lo saben. Sí. Eso podía haberte generado algún tipo de problemilla en la escuela. ¿Tú en la escuela eras ya listo, que todo lo sabes? No, todo lo contrario. Mira, yo en la escuela era de los que no le gustaba estudiar, pero no es que no me gustase estudiar, sino que no tuve la mala suerte de que me tocaron unos maestros que no me motivaron, motivaron a estudiar. Entonces, yo me aburría, pero muchísimo me aburría. Yo era de los que estaban siempre en la última fila, si no estaba castigado de cara a la pared, si no estaba, porque además era muy trasto, pero estaba en la última fila pensando en la musaraña. Y entonces, cuando el profesor, el maestro, explicaba alguna lección, siempre había algo, o sea, eran esos rollazos que te miraban. Claro, yo estoy hablando de mediados de los 70, en la EGB, y había esos rollazos que a mí me sobrepasaban. Pero siempre había algún datito, alguna anecdotita, algún datito que me llamaba la atención, y era el que anotaba. Luego llegaba yo a mi casa y aquellas enciclopedias que
antiguamente teníamos en casa todas nuestras enciclopedias ilustradas, Espasa o Larousse y tal. Yo empezaba a buscar, o iba a una biblioteca, o yo, donde vivía, entonces vivía yo en el centro de Barcelona, que vivía en el carrer de Diputació, justo por detrás de la plaza de la Universidad Central de Barcelona. Pues ahí detrás, justo enfrente de mi casa, en la parte de atrás de la universidad, habían unos puestos de venta de libros de ocasión y de segunda mano que llamaban tranvías, porque tenían forma como de tranvías. Pues yo siempre estaba ahí metido buscando información de aquello que había escuchado, de aquello que había visto, ¿no? Y fue cuando empezó mi afición a ir coleccionando todo este tipo de datos curiosos que luego iba encontrando en aquellos libros, o escuchaba en la radio, o veía en la tele, o lo escuchaba en una conversación, o alguien explicaba, ¿no? Y anotando. Pero siempre fui un mal estudiante, y puedo decir que yo me sacaba el curso siempre por los pelos. Era del 5 raspado. Bueno, eso pues nos da a entender que lo que comentabas antes, ¿no? La titulitis que vivimos hoy en día tampoco es para tomársela, que yo creo que existe una evolución dentro de lo que es la enseñanza, ¿no? Pero también existe una evolución dentro del alumnado, que hay niños que a lo mejor en la escuela no les apetece estudiar porque no les atrae, o cómo les enseña, no les motivan, como tú decías, que la palabra motivación es muy importante. Y al final salen adelante, llega un momento que explotan, incluso en lo que es ya no el instituto, sino en la universidad. Es decir, gente que es mala estudiante en el instituto y llega a la universidad, estudia realmente lo que le gusta, o bien en la formación profesional de nuestra época, ¿no? En lo que es un grado y demás hoy en día. Y al final dices tú, ¿cómo puede ser que este chaval o esta chavala fuera tan, digámoslo así, tan malo en la escuela, ¿no? Y ahora, o en el instituto, y ahora sea tan crack en lo que hace? Claro, porque tiene que encontrar algo que le motive, algo que le apasione, perdón. Algo que le apasione. Yo además me lo dicen siempre, tanto cuando hago una intervención en radio, en televisión, en un podcast, o doy una conferencia, también soy conferenciante, cuando doy una conferencia y tal, y me lo dicen, es que tú le echas una pasión, se te ve que te estás disfrutando cuando explicas las cosas. Digo, es que yo disfruto mucho, yo soy un apasionado, porque la vida me ha llevado a ser algo que no me lo esperaba que iba a ser y que me ha apasionado. Porque, bueno, un poquito tirando del hilo de lo que era mi vida profesional hace 20 años no tenía nada que ver con esta. Yo trabajaba para administración, mi trabajo estaba vinculado a lo que era la administración pública, etcétera, y nada tenía que ver. Pero cuando abrí el blog empezó a funcionar bien. Al cabo de unos años, cuando empezaron a llegar peticiones de colaboraciones, mi blog se hizo grande. Por ejemplo, hace 15 años, el blog, cuando tenía 5 años de blog, de repente vienen los señores de 20 minutos, uno de los periódicos más leídos, tanto en papel como en la web, más leídos que tenemos, y me vienen y me dicen, queremos que migres tu blog a nuestra web. Y me convertí en uno de los blogs bueno, más importantes que tenía en esta web, de 20minutos.es, y empezaron a llamarme de que si, oye, que si quieres colaborar en la radio, oye, que si quieres colaborar en la tele, oye, que somos los de Yahoo, queremos que nos escribas 4 artículos semanales y tal. Y empecé, y que me faltaba tiempo para hacer todo eso, y vi que me entraba dinero, que me tenía posibilidad de que me entrase dinero con todo ello, y acabé dejando lo que era mi empleo de toda la vida, para dedicarme a esto. Y desde entonces, desde hace casi 15 años, que me dedico profesionalmente a lo que es la divulgación. Es maravilloso lo que estás y contando. Yo acabo de cumplir 60 años, ahora este agosto, acabo de cumplir 60 años, y yo estaba pensando, cuando trabajaba en la administración, pensaba, ostras, cuando llegue a 60 años me puedo jubilar, qué bien, y ya
ahora Y tengo ahora no quieres 60 años, jubilarte. no me quiero jubilar. Te sientes más No, joven que es entonces. que sí, además es eso, que me quita un montón de años de encima, ¿no? Dedicándome a esto, ¿no? Dejando aquella triste vida que no Sí, sí, era, sí, de hacer no era lo quizás todos mío, los no días lo era... mismo, ¿no? Sí, esa monotonía y tal. Y ostras, y estoy apasionado con este mundo y siempre estoy haciendo cosas nuevas y siempre estoy, pues ahora mira, ahora saco un podcast, ahora voy a hacer esto, ahora voy a una colaboración nueva en la radio o en la tele, en un programa de tele y me apasiona. Y es eso, que eso sí, y eso tengo que yo decirlo, está, para recuperar un poco el hilo de lo que decían, ¿no? De chavales o de chavalas que a lo mejor no les gustaba estudiar y que luego se han convertido en cracks y tal. Eh, lo que sí que hay que hacer es leer mucho, leer. Y eso es algo que a mí también que si yo tengo es que no me gustaba estudiar o no estaba motivado para estudiar cuando estudiaba la EGB, pero si algo tenía, que os lo he explicado un poquito, te lo he explicado un poquito así por encima, era que me gustaba leer, iba a buscar libros viejos, libros antiguos y buscaba para buscar información, leer las enciclopedias que teníamos en casa y tal, ¿no? Es leer, es fundamental leer, formarse. Puedes sacarte un título o no sacártelo, puedes estudiar una carrera o no, o decir, no quiero estudiar una carrera, pero hay que leer. Y eso de que hayan algunos influencers que últimamente se han puesto muy de moda, eso de que recomiendan no leer, que mira dónde he llegado yo, que tengo 4 millones de seguidores y no leo, no me gusta leer. Hay gurús que dan charlas de estos, de motivacionales y tal, y que empiezan la charla, que además cobran una pasta impresionante por asistir a sus charlas y por sus cursos y tal, y que empiezan sus charlas diciendo, yo no he estudiado, yo no he leído nunca y estoy aquí, soy tal y cual, así que los libros los cogéis y los tiráis porque no sirven para nada. Lo que sirve es la experiencia. No, a esta gente habría que colgarlo de los pies boca abajo, porque no, hasta que a ver le llegase la sangre al cerebro, porque parece que no tienen sangre en el cerebro. Hay que leer. Para mí es un mal consejo, desde luego, como tú estás comentando, es decir, porque la lectura es algo, yo reconozco que, es decir, cuando he leído por obligación en la escuela, en el instituto, incluso en la facultad, a mí me repelían mucho los libros, Claro, pero se te hace bola, cuando, claro. claro, cuando terminé todos los estudios y tal, es cuando más he leído. Y he leído Ahí en soledad, una soledad a veces no buscada, y me he sentido muy acompañado sí. gracias a los libros. Porque al final en nuestra época, pues tú te pones a pensarlo y dices tú, cuando tú no disponías, por ejemplo, cuando yo me fui a Andorra a trabajar, yo estaba en un hotel durante los 2 primeros meses, yo no disponía de una televisión, ni disponía de una tablet, no existían. Entonces, claro, ¿qué hacías? Pues te llevabas libros y tenía allí 8 o 10 libros prestados, otros tantos míos, otros que fui comprando, y al final me leí en 2 meses 25 libros, ¿sabes? Entonces, y después ya adquieres, porque esto al final es como gimnasio, ¿no? Adquieres unas pautas, un progreso a la hora de una adaptación, a la hora de leer y continúas leyendo, y cada vez quieres saber más, porque es que es la manera de saber más, leer y escuchar. Sí, y escuchar, sobre todo escuchar. Escuchar, que estamos acostumbrados ahora, hoy en día, a que siempre todos llevamos la razón y en la razón está tal, y parece que eso es como, oye, pues, y hablar más que escuchar. Y es que escuchando aprendes más que hablando siempre. Sí. O sea, Yo aquí ese es porque mi punto. me enrollo mucho, pero luego cuando voy, nos reunimos amigos y tal y cual, intento no ser el centro de atención y estar y escuchar y aprender de los que los demás dicen, ¿no? Y siempre me dicen, oye, con lo que hablas tú siempre en la tele, en la radio y tal, qué callado estás aquí, ¿qué pasa? ¿Que no te encuentras cómodo? Digo, todo lo contrario, estoy tan cómodo, estoy aprendiendo tanto, estoy tan bien, que yo lo que necesito ahora es aprender y de tal. Pero dice, hombre, pero si teníamos el concepto de que tú eras de los de que si no hablo yo me aburro, digo, no, esto puedo dar a lo mejor la imagen en la radio o en la tele, que me gusta hacer explicaciones largas y me gusta explayarme en mis explicaciones y tal, o cuando me hacen una entrevista en un podcast, digo, pero
así a nivel ya personal, en grupo reducido y tal, me gusta mucho más escuchar que hablar. Sí, sí, no, a ver, es que aquí eres el protagonista, aquí te hemos traído o te traigo yo para que nos hables y nos muestres tus fortalezas, ¿me entiendes? ¿Ya Entonces ahí crees? es donde tú tienes que aprovecharte del espacio que te ofrezco y del tiempo que tenemos aquí, ¿sabes? Como ves, hablar he hablado un ratito. Eso está muy bien, a mí me encanta. Yo quería preguntarte, porque antes has hablado Sí, de como un cambio de vida, ¿no? Es decir, de que tú sí, eras, cuando te empezaste a dedicar a lo que es el blog y a lo sí, que es todo lo que ahora te apasiona, y que hablan que a los 40, 45, como que se vuelve a nacer, como que uno descubre la realidad que hay en el mismo, ¿no? Después de sí, haber hecho el entrenamiento de lo que es, porque la infancia de alguna manera nos la imponen, ¿no? Es sí, decir, nos toca y lo que nos toca vivir. Y después en lo que es la adolescencia empezamos a escoger nuestros amigos, en la juventud pues a desarrollarnos y llega un momento en la vida como que hay un renacimiento, ¿no? Tú te has redescubierto, tú has sentido ese renacimiento, porque yo sí lo he sentido, pero quiero que me expreses tú tu experiencia como vital sí, sí, en esa sí, sí. parte. Además es que yo el blog lo abrí con 40 años recién cumplidos. O sea, acabo de comentar hace un rato que ahora he cumplido 60 años. El blog lo abrí con 40 años recién cumplidos, los había cumplido en agosto. Gran parte de lo del blog tiene la culpa, entre comillas, la tiene Eva, mi chica, mi compañera, que me dijo, oye, y todas esas cajas con papelotes y qué tal y cual, ¿no podrías ordenarlo de alguna manera en vez de tener ahí los papeles? Dice, ¿por qué no abrís un blog ahora que empiezan a estar de moda los blogs y tal? Y ella ha estado un poquito, un paso por delante de mí, siempre ha estado un pasito por delante y ella descubrió los blogs y tal y me dijo, oye, ¿por qué no? Mira, esta gente que escribe blogs y tal, ¿por qué no? Hay esta plataforma y fue la que me recomendó y tal y fue por la que abrí el blog. Y tenía los 40 años y estaba en ese impasse que también yo necesitaba cambios en mi vida. Y, y bueno, pues, durante un tiempo lo compaginé, la vida laboral con esto, ¿no? Pero llegó un momento en el que yo necesitaba hacer algo diferente, totalmente diferente. Por eso, a la primera oportunidad que tuve de dejarlo lo laboral de lado y dedicarme laboralmente a lo que a mí me gustaba, darme de alta en autónomos y dedicarme en plan, pues eso, como divulgador freelance para medios y para, bueno, ganaba lo suficiente y ha habido etapas en las que he ganado incluso muchísimo más de lo que ganaba con mi empleo, ¿no? Pero, ostras, me pilló en uno de los mejores momentos de mi vida. Yo te digo una cosa, si lo del blog esto me lo plantean a los 20 años, o a los 25, en vez de a los 40, quizás lo podría haber abierto el blog, quizás, pero a lo mejor no hubiese durado más de un año, año y medio, Claro, dos. es que yo creo que tiene que ver justamente con, ¿tú crees en el momento adecuado en el sitio adecuado? Fue el momento adecuado. Fue el momento adecuado y el momento acertado en el que Eva me dijo, ¿por qué no te planteas hacer esto? Y me pilló con ganas, con fuerzas, con ánimos. Y además que no lo hice pensando que hoy en día el 90 y mucho por ciento de las personas, sobre todo los más jóvenes, de las personas que abren una red social, se abren un perfil, no puedo decir un blog porque hoy en día los blogs como que quedamos 4 blogs y quedamos de esto, ¿no? Aunque siguen funcionando. Llevo yo 20 años escuchando los blogs, van a morir y no se han muerto, también lo decían de la radio y ahí está más viva que nunca. Pues muchas de estas personas que ahora hoy en día se abren un Instagram, un TikTok y tal, muchos es con el pensamiento de hacerse famoso, hacerse influencer y ganarse la vida con ello. Cuando lo haces con ese sentido, tienes un 99,9 de posibilidades de que fracases. Las cosas pasan cuando son orgánicas. Las cosas
te llegan cuando las haces porque te gustan y porque quieres hacerlas y porque no le pones un objetivo de decir, en 3 años tengo que estar ganando dinero y tengo que tener un Lamborghini e irme a vivir a Andorra como un youtuber. No, las cosas pasan. Y yo como en ningún momento busqué vivir de esto, sino que yo lo creé y en un momento me llegó y me dijo, ostras, pues bueno, pues voy a probar. Por eso me funcionó. Y luego, eso sí, constancia, constancia, trabajo, trabajo, leer, leer y constancia y publicar y crear contenido y crear posts y crear, porque hay días que tienes ganas de trabajar, pero hay otros que no tienes ganas de trabajar, pero si toca publicar un post en 20 minutos o en Yahoo o hacer una colación en la radio o ir a la tele y poner tu mejor cara y explicar una curiosidad en la sección de curiosidades que haces, tienes que ir. Claro. Y Yo toca trabajar. Pero ahí he apuntado yo una palabra sí. en mi libro de anotaciones, que es pildorazo. Pildorazo de sabiduría que acabas de soltar tú y que a mí me gusta siempre resaltar, y lo he escrito aquí con un lacito y he hecho así, como diciendo, ahí va el pildorazo que nos ha soltado de sabiduría Alfred López, que hay que anotarlo y hay que apuntarlo el minuto 55, 56 de la entrevista, porque desde luego es lo que has dicho, pasión y trabajo, eso es lo más importante. Y yo abrí este blog, que es lo que tú dices, yo cuando abrí el blog sería por ahí por el 2021, y yo siempre he querido hacer este tipo de cosas, pero por cuestiones vitales, primero conseguir trabajo, después el tema de la estabilidad emocional, la estabilidad matrimonial, claro, la niña, lo otro. Pues dices tú, mira, no encontraba el momento, hasta que llegó el momento que dije, ahora, escribí mi primera novela, abrí mi primer blog, y yo quería preguntarte una cosa que me suscita cierto temor porque es personal. Tú me contestas si te da la gana. ¿Vale? Me parece que por las palabras que tú estás usando, Eva tiene que ser una compañera fantástica. Pero ¿cuánto tiempo lleváis vosotros juntos? Pues llevamos, va a ser 22 años, o sea, hemos cumplido 21. Pues como yo, mi mujer más o menos, 22, 23 años. Y la verdad tuve una relación que me casé muy joven, tuve 2 hijas, me separé y bueno, después a cabo de los 7 años después de estar separado, pues conocí a Eva. Eva y yo somos la noche y el día, somos el yin y el yang, somos, como se dice en catalán, el sein, que quiere decir la cabeza, y la rauxa, que es la alegría, ¿no? Yo soy más loco, ella es más, tiene los pies más en el suelo, y nos compenetramos perfectamente. ¿Cómo de importante es esa estabilidad en tu vida? Hombre, es fundamental, es fundamental esa estabilidad. El trabajo de autor y en lo que hace, como... En todo, porque además tengo una compañera que desde el minuto 1 me ha apoyado en todo lo que he hecho y ha sido la que me ha animado en la mayoría de ocasiones a hacerlo. Por ahí va yo. Yo también además tiendo a ser un poquito procrastinador. Y ella es la que me dice, hey, que tienes que sacar este proyecto adelante. Hey, que tienes que sacar un nuevo libro. Hey, que tienes que... Y ella hey, que tienes que hacer cosas. Y me anima mucho. Además de que ella es intelectualmente... me dan 25 patadas. Y si ella escribe novela, y yo escribo escribo divulgación, ¿no? Pero creo que es muchísimo más difícil lo que hace ella, lo que hacéis los novelistas, a lo que hago yo. Yo al final y al cabo lo que hago es leer mucho, aprender mucho, meterlo en una coctelera, agitarlo un poquito, ordenarlo y escribirlo y explicarlo a mi modo. Sí, pero eso tiene que tener muchas habilidades de comunicador. Hay que tener habilidad, pero no me invento nada. Claro, es una cura de contenidos casi, ¿no? Todo lo que tal y como sucedió. Yo no tengo que meterle nada de imaginación a ello. Sí.
solo escribo tal y como Sí, sucedieron los pero cada hechos, cosa tiene su intríngulis, Alfred. ¿vale? Pero vosotros, los novelistas, tenéis que crear de cero personajes, tramas, situaciones, todo. Y yo algún día, siempre he dicho, algún día me gustaría tener, perdón, la capacidad de poder escribir una novela, que posiblemente, que a lo mejor si me pongo a ello lo hago, pero mi parte procrastinadora no me deja. Pero que valoro muchísimo el trabajo, y siempre lo he dicho, el trabajo de los novelistas, las novelistas, el trabajo tan que tienen y tan apasionante, y que el estar ahí imaginándose tramas, ¿no? Y de cómo ligarlo, ¿no? Y dependiendo, ¿no? De si es novela negra, si es una novela romántica, es una novela de amor, es una novela erótica, lo que sea, pero crear una novela histórica, ¿no? En la que tienes que formarte muy bien de cómo era todo lo que rodeaba y cómo eran todas las situaciones reales, porque ahí tiene que ser lo que es histórico, tiene que ser tal, pero luego está toda la trama inventada de lo que pasa a esos personajes, que es lo que los novelistas os inventan. O sea, que yo, te lo digo de verdad, os admiro muchísimo, y personalmente a Eva, pues la admiro, y creo que tiene un talentazo que es enorme, ¿no? Y que a mí siempre me dicen, ostras, tú, que eres listo, que tal y cual. Yo seré listo, pero la inteligente es ella. Claro, es que yo siempre que puedo saco a colación y a valor lo que es el agradecimiento de estas personas que nos acompañan en el proceso de escritura y demás, porque es una tarea muy solitaria. Entonces yo, que voy a dar un consejo que nos han pedido, que es en el amor, se busque a la persona que te acompañe en lo que te gusta hacer y que sea tu sostén, ¿no? En la vida, ¿no? De alguna manera, que eso es importantísimo. Y después, pues bueno, también qué importancia tiene un blog, tú que eres un referente en todo esto de los blogs y que lleva tantos años en esta profesión, en este oficio, para un autor o autora. Los blogs son muy importantes. Antes te lo he comentado hace unos minutos, ¿no? Llevamos escuchando un montón de años eso de que los blogs van a morir, los blogs van a desaparecer, y yo creo que no. Los blogs son como unos pequeños periódicos de autor. Cada uno escribe de lo que quiere, de lo que le da la gana, que además, al ser blogs y al ser personales, escribes lo que te da la gana. Además, por ejemplo, yo estoy dentro de 20 minutos, 20 minutos tiene una línea editorial y tal, pero jamás me han dicho, de esto no puedes escribir, de esto no escribas, o nosotros somos más progresistas, somos más conservadores, no de esto. A ver, yo nunca toco temas ni que puedan de esto, ¿no? Pero que nunca he tenido, me han tenido que decir, o me han avisado de que lo haga de alguna forma, ¿no? Y eso es muy importante, porque los blogs son blogs personales, ¿no? Y aunque sean temáticos, aunque uno sea de política, o sea de curiosidades, o sea de automovilismo, que hables de Fórmula 1, o que seas alocista, o seas de Carlos Sainz, cada uno escribe de lo que quiere, como quiere y como sabe. Y entonces, el receptor, el lector, lo recibe como eso, ¿no? Como que está leyendo algo que lo ha escrito alguien desde su conocimiento, desde su pasión, desde su hacer, ¿no? Y que no tiene por qué. Lamentablemente hay algunos blogs en algunos medios que tienen que llevar una línea editorial, y que si hay que ir en contra de una tendencia política, todos tienen que remar hacia allí, ¿no? Pero lo que son los blogs personales, como es mi caso, ¿no? Un blog personal dedicado a las curiosidades y tal, la gente esto lo agradece porque, y más últimamente, antes has tocado también el tema de la polarización política y tal, el desengrasarte, el ver algo que no está hablando de política, o aunque toque una curiosidad a veces que pueda tener relación con la política, pero no ser tendencioso hacia un lado o hacia el otro, no estar dando mi opinión, que la tengo, y yo voto como vota cualquiera, pero ahí en mi blog no tiene por
que saberse ni verse ni mi tendencia, ni tengo que yo inculcar ni adoctrinar a nadie. Hay quien tiene su blog que sirve también para adoctrinar, ¿no? Pero creo que es fundamental, ¿no? El blog, y los blogs no van a morir como no ha muerto la radio y llevamos tantísimo tiempo diciendo de que ay, la radio va a morir y tal. No, ha nacido otra cosa nueva que son los podcasts y se puede compaginar. Y cuando la radio, que era el único medio de comunicación que había durante tantísimas décadas, y nació la televisión, la radio no dejó de existir, todo lo contrario, estuvieron conviviendo durante muchísimo tiempo, y el que quería escuchar la radio, escuchaba la radio, y ahora apago la radio y pongo la tele. Sí, y no ha pasado. Totalmente. Y por eso mismo, que cuanto más cosas nazcan y aparezcan, más podremos nosotros disfrutarlas y tener medios de comunicación con los que nutrirnos, con los que aprender, con los que divertirnos, porque también a mí me gusta ver programas de televisión de encefalograma o vídeos o series en streaming de cefalograma. A veces de vez en cuando viene bien la chatarra, que yo la llamo. No, sí, te lo digo. Sobre todo el fin de semana. No veo ningún concurso de televisión, no veo nada de eso, porque yo me tiro toda la semana leyendo, aprendiendo, consultando información, diccionarios, libros de historia, libros de etimología, libros de ciencia, etcétera. Y llega un momento en el que cuando tengo que hacer el parón, pues para descansar, porque es mi fin de semana o es mi momento de ocio, por ejemplo, por las noches, cuando ya he dejado de trabajar y tal, ya necesito ver tontanas, cosas que no me aporten nada intelectualmente, pero que me distraigan, una serie de acción, una película de amor, una serie que puede a lo mejor sonar estúpida para alguien, pero por ejemplo, yo me divierto muchísimo de estar sapeando y de repente llego a lo que se avecina y me quedo un rato ahí viendo y me parto de risa, ¿no? Con las tramas que hay, y me veo a lo mejor un capítulo 2 en esto, por ejemplo, en Factoría de Ficción, que te van empalmando un capítulo con otro detrás de otro, y a lo mejor me he chupado 2, 3 capítulos seguidos, que son a lo mejor 3, 4 horas, me los he chupado. Pero ese cefalograma plano, o ir sapeando, irme en Divinity, ver a los gemelos que están haciendo lo de las reformas, me flipa, o lo de Forjado a Fuego, es que me flipa. es que son programas adictivos, tío. Son programas adictivos, pero que no me aportan intelectualmente nada. Claro. Pero es que pero está muy bien fabricado, ¿eh? Es lo que necesito. Claro. Y durante unos años también era muy fan de los realities tipo Gran Hermano, hasta que se empezó todo a estropearse, en el sentido de que ya iban profesionales, profesionales de lo que quiero yo es acabar siendo un colaborador de tele y vivir de esto, y quiero hacer, y voy a montar escándalos, y voy a montar allí pitoste, y me voy a pelear con uno y tal y cual. O sea, iban todos ya con la lección aprendida. Pero los primeros años, por ejemplo, de los realities, a mí me encantaban, en el sentido de que era encefalograma plano. Me dejaba llevar y veía, duraba una gala 3 horas, y estaba ahí las 3 horas que estaba viendo y consumiendo una tele. Unos la llamarán tele basura, otros no, pero que una tele que no me aportaba nada intelectualmente, pero oye, que me ayudaba a desconectar de mi quehacer diario, del día a día, de todo lo que leo y tal. Y entonces hay concursos el fin de semana, hay concursos del saber y ganar y tal. Pues el fin de semana no lo veo, y entre semana veo de vez en cuando, algún día, si sapeo y tal y cual, y a lo mejor me veo un de estos, pero no puedo verme programas de concursos y tal, y sobre todo siempre de que sean de aprendizaje y tal, porque es que ya me acabará exhausto, al día 10. Sí, porque mi jornada de laboratorios, hay jornadas que son de 10, 12, 14 horas. Claro.
Desde que me levanto hasta que de esto me planto digo plou, como decimos en catalán, plou, que quiere decir basta, y digo ya hoy no trabajo más, a lo mejor han pasado 14 horas. Y, sí, es que al y han trabajar sido en 14 algo horas que es tan social, escribiendo, leyendo, consultando, buscando información, yendo a la biblioteca. Entonces necesito esa desconexión. Y entonces lo último que quiero es meter más información en la cabeza. ¿Que me gustan esos tipos de programas? Sí, a lo mejor en unas vacaciones que normalmente ya no consumo tantos datos, no leo tanto, que tal y cual, tengo más relax, pues a lo mejor sí que me veo los concursos, un pasapalabra, un texto, un saber y ganar y tal, pero en mi vida del día a día laboral no me puedo saturar de tanta información, necesito desconectar. Claro, claro, normal. A ver, aquí estamos teniendo una conversación seria, ya nos acercamos un poquito al final de la entrevista. Y aquí estamos teniendo una conversación muy seria, pero a mí me da la impresión de que tú eres un tío con mucho sentido del humor. A veces dicen que demasiado. Demasiado. ¿Tú te has tenido que contener en tus libros en algún momento? O digámoslo así, has podido sentir que ese humor te ha servido para digerir cosas más complicadas de la vida o más, digámoslo así, existenciales, ¿o no? Bueno, yo tengo muy claro que cuando tengo que divulgar en los libros o en los blogs, tengo que escribir desde una perspectiva, pues que no tengo que hacerlo ni blanco ni negro, ni divertido ni aburrido, tengo que divulgar de una manera que sea amena y tal, pero lo que sí que intento cuando hago algún vídeo intento sí, algunos, no siempre me sale, que sea un poquito que se me vea un poquito el tono de humor, un poquito el sentido de humor y tal, ¿no? Y en las redes sociales sí que utilizo más el sentido de humor o publicar alguna cosa para también provocar un poquito a la acción, ¿no? Porque es un poco las redes sociales funcionan eso, haciendo de que la gente reaccione y que comente y que vea o que comparta tu contenido, porque solo por el hecho de verlos y luego le dan al scroll y se van al algoritmo, depende del tiempo que haya estado, pues tampoco puede esto. Entonces, a lo mejor el sentido de humor sí que me planteo más de una vez escribir, es un proyecto que tengo, no sé si algún día lo verá a la luz, escribir algo más desde la perspectiva del humor, ¿no? Y explicar curiosidades y historia y tal desde la perspectiva del humor. Pero creo que eso es algo muy difícil de hacer, porque hay que saberlo hacer. No lo he hecho nunca desde esa perspectiva, pero todo se puede aprender. Y igual que te he dicho que para escribir el libro de los niños, el nuevo libro de los porqués, tuve que aprender a escribir para los niños, que es muy diferente a como escribo yo para el público en general, pues también algún día podría poner a aprender a escribir desde el humor, desde el sentido del humor. Pero bueno, es todo probar y algún día hago una prueba y funciona, pues a lo mejor ve algún libro de ese tipo. Pero en mi vida personal, en mi vida particular, son muy divertidos, son muy cachondo. Pero mira, hablando de divertido, cachondo y tal, esto lo podréis encontrar también en YouTube, lo tengo colgado en YouTube, ya está colgado. También antes he comentado que soy conferenciante, ¿no? Yo he dado varias charlas en eventos de divulgación y cuando doy la charla siempre trato de que sean lo más divertida posible, porque como sea aburrida, suelen ser charlas de 10, 15 minutos, no son grandes charlas, ¿no? También las he dado de una hora y pico, pero siempre las he hecho desde el sentido del humor. Yo durante unos años estuve participando cada año en un evento de una plataforma de divulgación científica, Naucas,
Las personas que les gusta la ciencia lo conocerán porque es una de las referencias de la ciencia en castellano, en España, y se hacía y se sigue haciendo un evento en Bilbao. Al principio se hacía en la Universidad de Bilbao y del País Vasco, en Bilbao, y luego ya pasó a hacerse en Bilbao, pero en el Palacio Euskalduna, delante de 2.000 personas. Pues yo he dado charlas que he tenido que dar una charla, a lo mejor de divulgación científica, explicar cosas y curiosidades de ciencia, pero yo no soy científico. ¿Cómo puedo atraer y divertir y que no se aburra gente que le gusta la ciencia, que son apasionados de la ciencia, gente que ha venido a lo mejor o había ido desde Canarias a ver las charlas de los científicos, porque habían catedráticos, gente top de la ciencia y tal, y que de repente le saca un tío que no tiene nada que ver con la ciencia y le va a explicar ciencia? Pues siempre lo hacía desde el sentido del humor, siempre lo hacía lo más divertido posible. Yo tengo una de las charlas mías que ha pasado a la historia del evento. Es una charla que se titulaba "Si no soy Curro Jiménez, ¿por qué tengo este trabuco?". Título de película porno total, ¿no? Era una charla que trataba sobre el mundo del pene, las erecciones, etcétera, ¿no? Todo lo que rodeaba al pene. Pero yo salí en ese, aparte del título, yo salí ahí en ese escenario vestido de bandolero, montar un caballo de cartón con un trabuco en la mano. Yo empecé mi charla, ¿no? Como si fuese a hablar del trabuco, ¿no? El trabuco, el arma que se inventó y tal, igual en el siglo y tal, igual, y se llama trabuco porque se cargaba a través de la boca, trabuco, a través de la boca y tal, ¿no? Y entonces corto la charla aquella de golpe, digo, y entonces llamo a uno de los organizadores y digo, oye, que la gente se está aburriendo, ya te dije yo que si venía aquí ahora en un de esto de ciencia, a hablar de trabucos y de armas y de armamento y de tal, se iban a aburrir, ¿no? Porque aquí que esta gente igual pensaba que iba a hablar de otra cosa, ¿no? Y digo, a ver, ¿quiénes de vosotros creíais que venía a hablar yo de otro tema, ¿no? Y todo el mundo levantó la mano y tal. Pues bueno, pues vamos a cambiar, pues vamos a hablar de penes, pero en vez de penes voy a decir trabuco, ¿no? Y entonces empecé a hablar, ¿no? Y di una charla. Pues esa charla, pues fue muy divertida y tal. Llamó tanto la atención que en un evento que ya te digo, llevaba 10 años haciéndose, en el que los medios importantes no le prestaban demasiado atención, porque a la ciencia no se le presta desde los medios fuertes demasiada atención. Ostras, pues los señores de la cadena SER les llamó la atención y en el Hoy por Hoy de Germán Nierga, que entonces lo presentaba Germán Nierga, pues me llamaron para hacer una entrevista porque dijeron, ostras, un evento de ciencia, alguien que ha titulado Si no soy Curro Jiménez porque tengo este trabuco, que le sonaba todo eso a película porno y tal, ¿no? Y tuve que explicar y tal. Oye, di un poquito de esto. Otra charla que di en el Palacio Euskalduna que hablaba sobre la cuarentena. Y esto fue en el 18, o sea, 2 años antes de la cuarentena de la pandemia, ¿no? Y salía yo con un traje, un EPI de estos, un traje y tal, con un megáfono, ¿no? Y decía, atención, estamos en cuarentena y tal, todo de humo que empezó y eso. Y expliqué lo que era la historia de la cuarentena, cuándo se había formado, cuál era la etimología de la palabra, cuáles habían sido las cuarentenas más importantes, que estábamos a 2 años de una de las más importantes de nuestra historia, pero todo eso lo de esto para acabar, lo hice con mucho sentido de humor y acabar cantando, la charla cantando. Canté la canción despacito, pero en vez de decir despacito decía cuarentena. Cuarentena, he venido a hablar de la cuarentena. O sea, aquello se vino arriba, 2.500 personas que había de público aquello, ¿no? Pues es lo que digo. Esto si ponéis mi nombre, ponéis cuarentena Alfred López, encontráis el vídeo, o lo de Curro Jiménez, encontráis el vídeo en YouTube, y los vídeos están colgados todos en YouTube. Pues eso, es divulgar, hablar de sexo. Tengo un libro que ya está listo, que todo sabe de sexo, y he dado charlas sobre sexo, pero dar charlas
con mucho sentido del humor, hablar de sexo sin que nadie se pueda decir, ostras, no, estoy divulgando y estoy explicando cosas con muchísimo sentido del humor. Y yo creo que es el gran arma que tengo yo cuando en la radio o en la tele o y tal, perder la compostura más seria de los libros y del blog, y ahí sale más mi parte gamberrita. Muy bien, muy bien. Y tú, en lo que respecta a los libros que tú has escrito y demás, ¿tú qué esperas que se lleve quien te lee? Perdona, no te he escuchado bien ¿Qué, la... qué esperas que se lleve quien te lee a la hora de acabar un libro tuyo? Pues lo primero de todo, pues a ver, que decir, ostras, me dio un buen rato, lo he pasado bien y aprendí un montón de cosas. Yo soy amigo de aquella típica frase de nunca te acostarás sin saber o sin aprender una cosa más, ¿no? Yo soy amigo de la teoría de que todos los días hay que aprender algo nuevo. Una palabra, un refrán, una canción, algo hay que aprenderse cada día. Y todos los días yo tengo el propósito todos los días de aprender algo nuevo. Y eso es Perfecto, lo que me perfecto. gustaría a mí, que el que lee un libro, mis libros, pues se lo lleve. ¿Y algún proyecto que tú puedas aquí contarnos? Que esto, a ver, cuanto menos se sepa mejor, si hay alguno en plan exclusiva, ¿tienes en mente o no? En mente tengo muchísimos proyectos. Uno de ellos, mira, te lo he comentado, algún día escribí un libro desde la perspectiva del humor, seguir con la línea esta de libros infantiles del Aprende con Curiosísimo, el seguir, tengo en proyecto escribir un libro mano a mano con Eva, del estilo de las 101 expresiones de toda la vida, pero sería 101, aún no sabemos el título, pero 101 algo, pero relacionado con el mundo de la criminología, ella como novelista de novela negra, pero de explicar palabras, yo qué sé, qué diferencia hay entre homicidio y asesinato, o pues al hablar de las huellas dactilares, siento unos datos curiosos relacionados con el mundo de la criminología, de la novela negra, etcétera. Ese es un proyecto que tenemos, Sergio y yo, que queremos llevar a cabo y que no sé cuándo verá la luz, pero estamos en ello. Perfecto, pues nada, yo ya lo que me queda es agradecerte y que ha sido realmente inspirador tenerte aquí en este universo de libros que intento formar y bueno, que me alegro de que todos esos retos hayan finalmente cristalizado en recompensas, ¿no? Y eso, que hayas compartido aquí tu proceso, tus dudas y demás, pues para mí ha sido un honor y que hayas aceptado mi invitación aún más. Ha sido un auténtico placer y ya, tú ya sabes que en cuanto me invitaste, te conectaste conmigo a través de Instagram, me dijiste que querías invitarme y tal, no lo dudé, evidentemente, te dije que sí. Es raro que yo diga que no a alguien y tal, tendría que ser algo que no va para nada conmigo, pero yo a alguien que se dedica a la escritura, que le gusta la divulgación, que le gusta la cultura y tal, y más con ese tipo de charlas, que no es una entrevista, es unas charlas amables y que de esto, me pasaste tu enlace de lo que habías hecho y estuve ahí pues filgando, pero te dije primero que sí y luego ya filgoneé. O Sí, sea que es verdad. no estaba yo vinculando mi respuesta a lo que había visto de ti, sino que me pareció interesante tu propuesta, me pareció interesante tu perfil en la red social, en Instagram, y dije, pues bueno, ¿por qué no voy a decir que sí? Y aquí estoy. Pues estupendo, Alfred. Y nada, un aplauso para ti y nada, tiendo el puente hacia Eva y que aquí tiene su sitio para cuando ella pueda, ¿vale? Y quiera. Vale, pues yo hablo con ella y os pongo en contacto para que podáis cerrar una fecha
y que lo hagáis cuando mejor os vaya a los dos. Pues perfecto. Pues muchísimas gracias, Alfred. Que te Sido, vaya muy bien. ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias.